¿Alguna vez se ha preguntado si puede regalar su casa y luego arrepentirse? ¿O si esa donación que le hicieron realmente le pertenece? Hoy desentrañaremos los misterios de estos contratos, así que acompáñenos en este viaje al mundo de las donaciones. Le damos la bienvenida a Fe Pública. Somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. Este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado, y todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por el canal 35.1 de televisión abierta, el canal 35 del sistema de cable local, en www.ujat.tv, en el 96.1 FM Radio UJAT y en Facebook Live UJAT. Así que permítanos ser su guía más confiable, pues le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. Estimado amigo, qué gusto saludarte. Buenas noches, Pau, y a todos los que nos sintonizan nuevamente desde sus hogares. Es un honor que nos permitan entrar y cenar con ustedes para compartir una noche de asesoría jurídica. Queremos invitarles para que compartan con sus amigos, sus vecinos y todos sus familiares a través de las diversas plataformas por las que se emite este programa, para que puedan sintonizarnos y así llegar a más hogares y que ampliemos la comunicación. El único objetivo que tenemos es acercarles la función notarial y ayudarles a resolver todas sus dudas. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Sé que siempre decimos esto, pero hoy es un honor compartir este espacio con la decana del Colegio de Notarios, la primera mujer notario público en el Estado, notario público número 26 de la ciudad de Villahermosa, expresidenta del Colegio de Notarios. Bueno, y podría continuar y continuar, voy a tratar de resumir. Un referente para todos aquellos que compartimos esta profesión, un orgullo para todas las mujeres, la licenciada Leticia Gutiérrez. Buenas noches, licenciada Leti. Muchas gracias, gracias por invitarme a estar con ustedes. Para mí es un honor estar con Guillermo y con Paola, a quienes conozco de toda la vida, y para mí es de verdad un orgullo que esté platicando con ellos. La verdad me siento muy orgullosa de ser UJAT, UJARVAT, le digo yo, porque ahí aprendí a vivir lo que es el derecho, a conocer tantas cosas, y desde luego estas dos criaturas que para mí son así como una parte de mi vida. Gracias por invitarme. Encantados de Estoy encantada de estar con ustedes y vamos a platicar. Bueno, vamos a ver brevemente la semblanza de la licenciada Leticia Gutiérrez y ahorita vamos a regresar para iniciar con nuestra conversación en Fe Pública. La notario Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz es originaria de Tenosique, Tabasco. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la UJAT, con la tesis profesional Efectos de la naturaleza jurídica del fideicomiso. Obtuvo su maestría en Derecho Civil. Su primer fiat lo obtuvo en 1988, como notario público número 2 y del Patrimonio Inmueble Federal con adscripción en el municipio de Cunduacán. Su segundo fiat lo obtuvo en 1994 como notario público número 26 y del Patrimonio Inmobiliario Federal con adscripción en la ciudad de Villahermosa. Ha realizado cursos en Derecho Notarial por la UNAM, curso de Enfermería en la Cruz Roja Mexicana, de Relaciones Humanas, curso de Derecho Fiscal en el Instituto Superior de Estudios Fiscales y un curso de Administración de Empresas en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. De 2003 a 2017 tomó cursos de actualización notarial y de 2018 a 2024 asistió a cursos de actualización fiscal. Sus servicios profesionales de notario público han sido solicitados por instituciones de crédito, Petróleos Mexicanos, INVITAP, Infonavit, Gobierno del Estado, empresas privadas y como comentarista de asuntos jurídicos en programas transmitidos por Televisión Tabasqueña. Entre sus actividades profesionales destaca su presidencia, consejería, secretaría y tesorería de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tabasco. Entre sus actividades profesionales destaca su presidencia, consejera, secretaria y tesorera de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tabasco, presidenta del Patronato del Hospital de la Mujer, consejero ciudadano presidente de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado. De 1997 a 2002 fue vocal ejecutivo y consejera presidenta del Distrito Electoral Federal 08 en el Estado de Tabasco, directiva de la Asociación de Abogados de Tabasco AC, vicepresidenta, tesorera, secretaria
secretaria de Consejo Directivo, secretaria de la Mesa Directiva, primer vocal de la Mesa Directiva e integrante de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Notarios del Estado de Tabasco. Presidenta del Colegio de Notarios de Tabasco en el periodo 2009-2010. Vicepresidenta nacional de la zona sureste del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, miembro honorario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AC, asesora jurídico honorario de Mujeres Empresarias de Tabasco AC. Ha impartido las conferencias Ser y qué hacer de la mujer, contratos civiles en la UJAT, elecciones, el Instituto Federal Electoral. Recibió la medalla Diego de Godoy por los 500 años del primer acto notarial en territorio nacional. Recibió la medalla Diego de Godoy por los 500 años del primer acto notarial en territorio nacional. Bueno, pues yo creo que basta y sobra, ¿no? Con ese pequeño resumen que vimos, la amplia trayectoria de la licenciada Leticia, que bueno, le decimos nuestra tía Leti, aquí tenemos que guardar las formas, pero pues ella ha sido y es un ejemplo para todos aquellos que nos dedicamos a esta profesión. Vamos a conocer un poquito de su vida personal, de su vida profesional, y bueno, qué gusto tenerte aquí, licenciada Leticia. Yo me siento más honrada que estar con ustedes porque, ya se los dije, les conocí en la barriga de sus mamás. Para mí es un orgullo de verdad estar con ustedes, verlos cómo salieron adelante, cómo son unos grandes profesionistas, y eso no se paga con nada. Definitivamente para mí es un orgullo. Tenemos grandes ejemplos. Sí, así es. Yo quisiera que tú nos platicaras un poquito en ese primer bloque en el que tratamos de conocer la historia, ¿no? Y la vida de nuestros invitados. Platícanos por qué decidiste estudiar Derecho, cuéntanos de qué generación eres, algunas de tus anécdotas. Bueno, mira, platicaba con Paola. Yo desde muy chica, o sea, yo nací en Tenosique, pero me trajeron a Villahermosa, Tabasco. Entonces, allí, a determinada edad, me llevaron a la Ciudad de México a estudiar, y estudié en una escuela, la Benito Juárez, donde estudiaban en ese tiempo solamente los presidentes de la República. Era una escuela pública. Realmente ahí parte mi deseo de servir a la comunidad. Regreso a Tabasco y entonces mis tíos, era presidente municipal del centro, y yo le contaba a Paola que iba con mi tía a hacer los desayunos escolares en la época del licenciado Madrazo, porque en la tarde hacíamos los desayunos escolares y en la mañana los íbamos a entregar a las escuelas. Hace muchísimos años, obviamente, estaba... y de ahí no me dejan entrar a estudiar al Instituto Juárez porque habían hombres supuestamente, y yo entonces entro a estudiar al Colegio Tabasco y estudio comercio, que era lo que generalmente estudiaba todo mundo, todas las mujeres en ese tiempo, pero siempre muy inquieta. Seguí trabajando, por ejemplo, con la señora Graciela Pintado de Madrazo en la Casa de la Mujer Tabasqueña. La ayudaba a la directora para ver cómo se planteaban cómo llegaban las señoras después de la comida a estudiar mecanografía, tejido, bordado, costura, postres, cocina, todo eso. Y entonces para mí, la verdad, era muy bonito ver cómo esas señoras que habían ya dejado su casa, que ya comían sus hijos, su marido y todo eso, iban a aprender algo que realmente les sería útil posteriormente. Entonces yo me casé muy joven, por supuesto que sí, y luego me nace la inquietud de empezar a estudiar la secundaria. Ya mis hijos iban a la escuela y todo, y yo también estudiaba la secundaria. Luego, con un grupo de compañeras, nos metimos a estudiar la preparatoria, que ahora hemos estado celebrando esos años de la prepa, que nos reíamos mucho porque estudiábamos incluso con seminaristas y le decíamos, ¿ya terminaste? No, copia, no es pecado copiar, copia. Y entonces ellos decían, es que no puedo. Y nosotros pues éramos ya señoras casadas, la mayoría, entre ellas su mamá de Paola también, y ya de ahí la inquietud, ¿qué vamos a estudiar ahora?
¿qué vamos a estudiar? ¿Qué sigue Entonces, para nosotras? ¿qué sigue para nosotras? Y entonces presentamos el examen de admisión en la UJAT a ver si pasábamos, porque no sabíamos todavía si íbamos a pasar, y pasamos y entramos a estudiar Derecho, y todavía nos seguimos reuniendo con el grupo de esa generación que se llama Humberto Hernández Haddad, que fue nuestro padrino de generación, y la verdad que fue maravilloso. Seguimos juntándonos, hablándonos, platicando de todas nuestras experiencias, y eso ha servido, yo creo que para todos, o sea, en el caso de nuestros hijos, nuestros nietos, todo eso. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo 4 hijos profesionistas, 11 nietos, de los cuales solamente 2, porque son los más chicos, todavía no son profesionistas, pero los otros son profesionistas con maestría, trabajan, o sea, no dependen de nosotros ni nada. Y tengo 5 bisnietos maravillosos. Mira nada más. 5 bisnietos que para mí, la verdad, ha sido un orgullo, y me siento muy contenta. Y tengo una bisnieta, la más chiquita, que se llama Emma, y ella dice que ella se llama Emma Leticia. Se autobautizó. Imagínate, le digo, nada más eso me faltaba, que la chiquita se pusiera a ella solita el nombre, ¿no? Entonces, la verdad, a mí siempre he tenido como lema servir, y he pensado siempre, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces siempre he estado metida, bueno, fui 50 años voluntaria, formamos la Cruz Roja, el voluntariado, fui secretaria, presidenta, tesorera de Cruz Roja Mexicana, Delegación Tabasco, fui consejera, y luego estuve estudiando, y me metí también a ser voluntaria de muchas cosas, y hacíamos, le decía yo a Paola, cómo salíamos a las calles a recaudar dinero para recabar para la Cruz Roja, y eso te llena de orgullo cuando ves a la gente como sacando una moneda de 20 centavos, de 20 pesos en aquellos momentos, o cuando un chofer te decía, si me da una sonrisa le doy un billete de 50 pesos. Para nosotros 50 pesos era 5 millones de pesos casi, ¿no? Porque nadie te daba un billete de ese tamaño. Entonces, la verdad, ha sido un trabajo de muchísimos años, y de querer seguir sirviendo a Tabasco. ¿Cree que todos estos años de voluntariado la sensibilizaron para ser la persona que es ahora? No. Porque es muy cercana a la gente, a las personas que... Perdóname que te ¿Sí? interrumpa, yo creo que no, yo creo que toda la vida he sido así, desde chica, toda la vida. Quiero decirte que crecí en 5 de Mayo, en la calle de 5 de Mayo, que en esa época yo veía que la loma era de 500 metros, ahora la veo y es un pedacito. Y entonces todos los que vivíamos en esa zona nos tirábamos en bicicleta, en patines y todo eso. Siempre he sido muy solidaria, siempre he sido muy amiga de todo mundo. Yo no veo diferencias porque yo sea licenciada y tú seas el paletero. Yo toda la vida me he llevado con toda la gente, y eso para mí es un orgullo. Yo nunca he visto la diferencia de que tú tienes y tú no tienes, para nada. Yo sí puedo ayudar, ayudo a todos. Creo que eso es la base de que haya construido una carrera en la que la gente la respeta, la gente la valora, sus colegas le dan un lugar muy especial, pero sobre todo la quieren. Y eso creo que no es nada fácil de lograr, y muy pocas personas pueden tener esa satisfacción, el cariño de la gente y de los colegas que... Es cierto, digo, en eso que tienes razón, Paola. Yo cuando me nombraron notario público, o sea, no daba crédito todavía, y cuando me presenté la primera vez al colegio, que se reunían en ese tiempo en la calle de Hidalgo, en una casa que prestaba el licenciado Félix Jorge David Zamberino, ahí me recibieron con aplausos, con cariño, porque yo a todos los conocía, a Roque Camelo, a Carlos Marín, a Berto Taracena, pues a todos los conocía realmente de muchos años, de ser gente muy
allegada a nosotros y todo, entonces yo ahí sentí el cariño de todos ellos. Nunca he sentido la diferencia de que tú eres mujer y yo soy hombre, o que te voy a faltar el respeto, nunca. Hasta el día de hoy seguimos unidos, juntándonos, bueno, y platicando las cosas, Jorge Pons y todo ello. Y eso te da, ¿sabes qué? Te da una gran alegría y una gran satisfacción que como mujer has tenido. Yo nunca he notado la diferencia entre hombres y mujeres, nunca, porque nunca he recibido una falta de respeto hacia mí. Pues tú rompiste una brecha. ¿Qué sientes de ver a tantas mujeres notarios ahora? Bueno, para mí es un orgullo ver a mis compañeras que luchan por llegar a un lugar. Claro, quiero decirte que han tenido la suerte de que sus papás han sido notarios y eso es invaluable. En mi caso no, a mí el apoyo más grande fue el del licenciado José Serna, él que siempre me apoyó y me decía: Leti, tú puedes, tú haces el examen. ¿Por qué no quieres? Le decía yo, porque es imposible, todos son hombres y no me van a dar a mí una notaría. Sin embargo, bueno, a mí no se me cerró el mundo, yo fui a hablar con el gobernador y él me hizo favor de concederme el fiat después de haber presentado el examen. Una historia digna de contar. Amigos, los invitamos nuevamente a compartirnos sus dudas al teléfono 99 33 58 15 96 y a nuestro correo electrónico fe.publica.notarios@gmail.com. Regresando del corte, continuaremos platicando con nuestra invitada sobre las generalidades de los contratos de donación. No se vaya, esto es Fe Pública. Continuamos aquí en Fe Pública, estábamos platicando aquí con la licenciada Leticia, nos estaba contando su historia y nos estaba platicando cómo fue el proceso para poder ser la primera mujer notario, ¿no? Platícanos un poquito más la historia que nos estabas contando. Pues fíjate que yo cuando fui a hablar con el gobernador le dije que lo que quería yo era presentar el examen, que yo sabía que obviamente me dijo: Leti, pero es que siempre son hombres. Pues sí, efectivamente. Entonces presenté el examen oral en el Tribunal Superior de Justicia y el examen escrito, que además era a mano porque no te daban, obviamente no había computadora, no te daban una máquina, nada, todo era a mano. El caso es que cuando yo me fui a la oficina, a la 22, con el licenciado Serna, que trabajaba yo, y me fueron a buscar allá a decirme que me hablaba el gobernador como a los 10 días. Y ya fui para allá y fue cuando me dijo: no, es que el gobernador le va a otorgar el fiat. Yo no daba crédito, la verdad que no. Y cuando me dijeron que en Cunduacán, sí, claro, feliz de la vida. Entonces yo llegué a Cunduacán, allá renté un espacio para poner la notaría, recibimos la notaría del licenciado Omar Hernández, que él era el que estaba ahí de notario, y lo cambiaron a él a Villahermosa. Entonces me dieron a mí Cunduacán y tuve todo el apoyo del licenciado Eberto Taracena y de muchos amigos allá que inmediatamente me fueron a ver, gente de Comalcalco, de Jalpa, de todos los lugares, y la verdad me sentí muy arropada. Estuve casi 9 años en Cunduacán, muy contenta, hasta que el licenciado Manuel Gurría decidió abrir más notarías en Villahermosa y fue cuando me cambiaron a Villahermosa. Y ya inicié aquí en 1995 y desde entonces soy la notario 26 en Villahermosa. Una grande trayectoria y pues seguramente va a ser muy fructífero toda la asesoría que usted le pueda dar a nuestra audiencia. El día de hoy vamos a platicar de las donaciones. Mucha gente llega a las oficinas nuestras con la intención de beneficiar a algún familiar o a alguna otra persona mediante una donación. ¿Cómo le explicaría
este contrato a una persona que tiene ese interés? Claro, fíjate que generalmente cuando se presenta una persona que tiene esa intención de dejar una donación a un familiar, a un hijo o a un nieto, yo siempre trato de platicar con ellos y explicarles si realmente están convencidos de dejarle una donación a sus nietos o a sus hijos y no un testamento. ¿Por qué? Porque la donación, desgraciadamente, muchas veces, y nos ha tocado desgraciadamente varios, en donde el padre dice, no, sí, se la quiero dejar a mi hija porque mi hija me va a cuidar y me va a hacer, aunque pongas, por ejemplo, que es el uso, el usufructo y la habitación vitalicia, muchas veces no se respeta, y entonces cuando ya ven que los padres ya están mayores, lo primero que hacen es sacarlos de la casa. Y eso es un verdadero problema cuando tú ves el dolor de esa gente cuando empieza a llorar y dice, nunca pensé que mi hija o mi hijo me iban a hacer esto porque yo le estoy dando una donación de la propiedad, pero yo esperaba que cuando yo me muriese ellos iban a aceptar esto y antes de eso me están sacando. Bueno, entonces, desgraciadamente, a veces la gente no entiende las razones por las cuales un hijo puede ser tan ingrato. No lo entendemos porque nosotros pensamos que nuestros hijos siempre nos van a proteger, siempre nos van a cuidar hasta el final de nuestras vidas, y es una mentira de las más grandes. Es raro el hijo que realmente se dedica y cuida a su padre o a su madre en estas condiciones, porque la vida es así, desgraciadamente, o se van de Tabasco y ahí dejan abandonada el terreno, la casa, todo, y no le dan ni el alimento al padre. Lo hemos vivido muchísimas veces eso, y hemos tenido que ir desgraciadamente a Fiscalía, a la Procuraduría o a la agencia judicial a declarar el hecho de que ellos de buena fe le dieron esa propiedad y los muchachos aceptan, o sea, el donante y el donatario acepta que se le dé esta donación, y ahora los están corriendo. Entonces eso ha sido muy difícil, la verdad. Sin embargo, hay mucha gente que sí efectivamente agradece la donación que les hacen los padres, los cuidan. Tenemos mucha gente que sí lo ha hecho, otras deciden hacer un testamento y dejarlo hasta para después, ¿verdad? Que ya ellos se puedan dividir las propiedades, o en su defecto no llegan a ningún arreglo, porque desgraciadamente el dinero es terrible. Entonces, en las donaciones, lo único que puedes hacer, por ejemplo, en este caso, que lo reciben y aceptan todas las condiciones, sin embargo, a la hora de que van en contra de, ahí es donde empiezan los problemas, y entonces lo único que puedes hacer es ir a poner una demanda por ingratitud. Es correcto. Por ingratitud, porque desgraciadamente por otra cosa no se puede, y tiene que ser antes de los 5 años, porque si pasa de 5 años la donación queda firme. Entonces no es fácil, definitivamente no es fácil hacerles entender a muchas gentes que puede suceder estas cosas. Generalmente el padre o la madre te dice, no, mi hijo nunca me va a fallar, y son los que primero lo hacen. Entonces sí es, la verdad que una donación es difícil a veces de entenderla. El padre no puede darle todo lo que tiene en su haber, porque tiene que quedarse con algo para vivir también él. Entonces a veces los hijos no lo entienden, y eso es una situación muy, muy triste, de verdad, cuando uno lo vive. Así es. Entonces, para que ustedes que están allí en sus casas nos puedan acompañar aquí en la conversación, es un contrato en el cual una persona le transmite, el donante al donatario, una propiedad a título gratuito, y esta se reserva
medios suficientes para subsistir, como correctamente Así es. decía la maestra Leticia. Ahora, decías algo muy interesante, hablabas de las revocaciones y también hablabas de la confirmación, algo muy interesante. ¿Quieres platicar un poquito acerca de eso? Sí, en el momento en que el donatario acepta la donación, queda firme, Exacto. obviamente, pero entonces puedes tú meter una queja o una inconformidad antes de los 5 años si al caso sucediera algo por ingratitud, y si no, pues ya quedará firme después de los 5 años. O hay personas que, por ejemplo, están en unión libre, no tienen hijos, pero juntado con una pareja y de repente pues no han tenido hijos, hace su donación a una persona y dentro de 2, 3 años viene un bebé y ya está gestado el bebé, y entonces pues ahí sí puede hacer la revocación de la donación, o esperar 3 años para que la revocación se confirme. Sí, nuestro código establece efectivamente estas posibilidades de revocación de una donación, pero son casos muy específicos. Muy específicos. No es solo la ingratitud que uno pueda sentir de una manera anímica, sino es una ingratitud probada, legal, real, que además la persona que haya hecho la donación no tenga otros medios de subsistencia, que realmente haya caído en pobreza y demás. Entonces, si hacemos una donación, hay que también tener claro, se hace mediante un contrato notarial, se hace en escritura pública, y lo que esto tiene como consecuencia es que el donatario, o sea, el que recibe, se hace propietario y realmente él es el dueño. Regresarla o revocarla no es algo tampoco tan sencillo de probar y de hacer. Por eso es que nos comentaba la notario que es tan importante recibir la asesoría adecuada, de que pues ustedes sepan qué consecuencias hay al momento de hacer una donación y qué beneficios, ¿cierto? Así es. Incluso, por ejemplo, la ley señala muy claramente que puedes hacer una donación verbal o escrita. Pero ¿qué pasa? Verbal se la lleva el viento, claro. ¿Sí? Entonces debe de ser escrita para que conste en escritura pública, que pague impuestos como son el traslado de dominio, y si es de padres a hijos, muchas veces la Secretaría de Finanzas no hace que sea gratis la inscripción en el registro público, ¿no? Es interesante este tema, sobre todo en este impuesto que a todos nos pesa tanto, el impuesto sobre la renta. En el caso de las donaciones, tiene un beneficio. Tiene un beneficio, ¿correcto? exactamente, porque bueno, la Secretaría de Finanzas te puede exentar un 50%, y entonces para cualquier persona, pues eso es muy interesante, que no pague la totalidad de los impuestos. O sea, sí va a pagar la parte al notario de los honorarios y el traslado de dominio, pero puede quedar una parte de la inscripción al registro público exenta. Claro, algo muy importante que platicaban ahorita es el tema del impuesto sobre la renta, ¿no? El ISR. Si es una donación en línea recta, está exento del ISR. Eso está exento. Ahora, algo que es importante, porque muchas veces a la notaría nos llegan y nos hacen consultas, ¿qué pasa si le dono a mi hermano? ¿No? ¿Qué pasa si le dono a mi sobrino? Es diferente. Ahí tengan mucho cuidado con eso, porque se consideraría como un ISR por adquisición y te sale más caro, claro, el caldo que las albóndigas, ¿no? Así es, efectivamente. Es diferente. La donación hacia arriba o hacia abajo está exenta muchas veces en esa parte de los impuestos, pero si es a la derecha o a la izquierda, tienes que pagar. Ahí sí no hay ni vuelta de hoja. La gente piensa que porque son familiares no van a pagar, y no es así. No es así. El impuesto no te lo quitas para nada. Sí. Nos preguntan también muchas veces si puede haber en una misma escritura varios donatarios, o sea, si varios de los hijos pueden recibir. Vamos a pensar, los padres quieren donar una propiedad
a 2 o más hijos. ¿Es viable? ¿Correcto? Pues mira, depende. La manera de repartir no creo que sea muy viable, porque efectivamente entran en discusiones muy difíciles, porque a veces los padres dicen, la 1 va a ser para fulano, la 2 para y si no están de acuerdo o están peleando, entonces ahí empieza la controversia que no debe de ser, y terminan mal, desgraciadamente, en ese aspecto. Entonces es mejor, bueno, yo te voy a dejar a ti este cuadrito, pero ese para ti, punto. Tú harás lo que quieras con esos, pero por ejemplo hay gente que piensa que un agente de gobierno o un apoderado puede hacer donaciones, y eso está prohibido totalmente. Un apoderado no puede hacer donaciones a otra persona que no sea de su familia. Sí. Claro, eso es muy importante lo que dice la licenciada, porque si tú quieres hacer una donación a través de un poder, tiene que ser un poder especial, muy especial, específico muy para especial. el acto que vas a realizar. No Así puedes hacer es. un poder general para poder hacer donaciones. Ahora, una pregunta que nos hacen muy seguido, ¿no? Cuando llegan los clientes a la notaría: ¿donación o testamento? Porque generalmente son las dos cosas que pone la gente en la balanza, Sí, ¿no? claro. ¿Por qué me inclino? O sea, que hago una donación, hago un testamento. ¿Cómo le platicarías? para hacer Fíjate la que diferencia? yo eso lo veo a veces más viable el testamento, porque depende de la situación en que viva la persona. Exacto. A eso depende mucho, aunque ellos te dicen, no, mi hijo nunca jamás me va a fallar, y mi hija menos, esto, el otro. Sin embargo, sucede esas cosas frecuentemente. Entonces yo le aconsejaría, la mayor de las veces, haga un testamento. ¿Por qué? Porque el testamento hoy lo hace, y si dentro de un mes tiene una cosa en contra de, pues lo puede revocar. Esa es la facilidad del testamento, que lo puede revocar en cualquier momento, no importa que haya pasado 8 días, un mes, 2 meses, un año, puede revocar el testamento y hacer otro. En cambio, la donación, después de 5 años, queda firme y no la puedes revocar, ni por ingratitud. Antes de los 5 años sí la puedes revocar por ingratitud. Que no es tan fácil, además, No, acreditar no. la ingratitud. Pero bueno, lo pueden acreditar siempre y cuando los mismos vecinos vean cómo trata la persona a su papá o a su mamá y esas cosas, ¿no? Entonces tienen los testigos ahí. Que fíjate que en la trayectoria profesional que tengo, me ha tocado ver nada más 1 o 2 revocaciones por ingratitud. Por ingratitud. No es algo tan común como correctamente señala. No es muy común, pero sucede, y sucede bastante seguido, desgraciadamente, porque ya que pasa el tiempo, te llegan y te dicen, no, fíjese que mi hija me corrió y que no sé cuánta cosa. Oiga, señora, pero nosotros le dijimos que esto... Se hubiese quedado el usufructo cuando menos, ¿no? Sí, exacto. Por lo menos el usufructo que te diera, que rentó la propiedad, y te toque algo de ese usufructo. Y ni eso, desgraciadamente no les quieren dar ni eso. Entonces, es muy difícil, la verdad es muy difícil. Digo, si tú tienes, por ejemplo, otros recursos para vivir, pues hazla, te corren y punto, te puedes ir a vivir a otro lado. Pero cuando lo único que tienes es eso, ese patrimonio que lo has luchado porque te lo dio, por ejemplo, una empresa, en donde tú alcanzaste ese nivel de un departamento, una casita o alguna cosa, pues es lo único que tienes, es tu patrimonio de toda una vida que has hecho con mucho sacrificio, contigo, con su esposa y todo eso. Entonces sí es muy doloroso, pero bueno, a veces suceden estas cosas y desgraciadamente uno no está en la posición para que ellos puedan disolverlo así nada más, tan tranquilamente. Regresando del corte, vamos a seguir platicando acerca de las donaciones y también vamos a responder las consultas del público. Recuerde que puede enviarnos al teléfono en el estudio 9933-581596 y a nuestro correo fe.publica.notarios@gmail.com. Continúe con nosotros, esto es Fe Pública.
Pues está muy interesante el tema. Hay muchos asuntos todavía por tratar y platicar, pero vamos a ver brevemente esta pequeña cápsula del Colegio de Notarios y ahorita seguimos platicando acerca de la donación. Colegio de Notarios de Tabasco sigue consolidando su compromiso con la sociedad y el gremio notarial. En la celebración del Día del Notario, el presidente del colegio reafirmó su compromiso con el gremio, asegurando que trabajará para fortalecer al notariado tabasqueño como nunca antes. Los lunes de academia contaron con la presencia de la notaria Guadalupe Díaz Carranza y el doctor David Figueroa Márquez, expresidente nacional del notariado, quienes compartieron su experiencia y conocimientos. En Macuspana, el presidente del colegio participó en la jornada del gobernador en el poblado de Morelos, abordando la importancia de la certeza jurídica en las comunidades. También asistió al programa República, donde dialogó con la notaria Guadalupe Díaz Carranza sobre el papel del notariado en la sociedad y los retos del gremio. En visitas al Poder Judicial y Legislativo, acompañado de David Figueroa Márquez y Guadalupe Díaz Carranza, se destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico del notariado. Durante la jornada de territorio en Cárdenas, encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez, se firmó un convenio con el presidente municipal, Euclides Alejandro, para la regularización de bienes inmuebles. En Macuspana, sostuvo una reunión con el alcalde Gaspar Trinidad Díaz Falcón y notarios de la región, enfocándose en la modernización de trámites y la mejora en la atención a la ciudadanía. En materia de digitalización, se reunió con la directora de Catastro del Estado, María Arenas Benumea, para avanzar en la modernización del sistema catastral. También dialogó con el director del Registro Público, Javier López Cruz, y representantes del Infonavit para agilizar los avisos preventivos y otros trámites registrales. Posteriormente, en reunión con Rosa Irene Torres Martínez, directora del Archivo General del Poder Judicial, y María Valeria Mactonel Isidro, del Centro de Especialización Judicial, se abordó la importancia de la capacitación notarial. El Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Tabasco, periodo 2025 a 2026, celebró su reunión de trabajo con la premisa: reunirse en equipo es el principio, trabajar en equipo es el progreso, mantenerse en equipo es el éxito. Finalmente, en Acajuca, se firmó un convenio con el presidente municipal, Roberto Caña Leiva, con la presencia de notarios de la región y la directora de Catastro del Estado, reafirmando el compromiso con la modernización y mejora de los procesos catastrales. Colegio de Notarios de Tabasco. Tenemos varias consultas que nos han hecho, muy interesante el resumen de las actividades del Colegio de Notarios, pero bueno, vamos a entrar en materia, licenciada Leticia. Tenemos aquí algunas preguntas, nos preguntan desde Facebook. En el caso que una persona no acepte la donación y el donante falleció antes de que no la aceptaran, ¿qué sucede con este bien? Entiendo que no hubo la aceptación, ¿no? Bueno, no hubo la aceptación, entonces los que se sientan con ¿cómo te dijera yo? Como que son parte de esta persona, tendrán que meter un intestado. Si el padre no hizo un testamento ni nada, pues tendrán que abrir un intestado y una sucesión intestamentaria y todo eso. O sea, no es fácil así. Sí, recuerden que para que la donación se perfeccione tiene que constar la aceptación. La aceptación. Eso es fundamental para que la donación se perfeccione. Así es. Por eso en las escrituras de los notarios ponemos la aceptación de la persona que recibe la donación, porque así se perfecciona, ¿no? Así se perfecciona, efectivamente. Tienen que aceptar en la misma escritura, por eso se hace con una escritura. Claro. O sea, no en forma verbal, como la ley dice que la puedes hacer en forma verbal por escrita. Entonces, hay que hacerla en una escritura para que conste que efectivamente el donante da y el donatario acepta, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Y bueno, mi recomendación es siempre poner el uso, el usufructo y la habitación vitalicia, que eso en un momento dado pues le da tranquilidad a la persona que hace la donación de poder estar muchos años en esa propiedad sin que la estén corriendo. ¿Sí me explico? O en su defecto, si rentan la propiedad, le pueden dar una cantidad a esa persona para que subsista. Generalmente la persona que hace donación no hace donación de todas sus propiedades, siempre se queda con algo para poder subsistir, que eso es importantísimo, porque si no, el día de mañana no le compran la medicina, no la llevan al doctor, no le dan de comer, son muchas cosas en contra de. Aquí tenemos una pregunta bien interesante. Esta señora indica que su entonces esposo hace 25 años le donó la casa en la que vive y pregunta si se la puede quitar ahora que se acaba de divorciar y que tiene solo un mes de divorciar.
No, yo creo Pero que creo que la donación se la hizo siendo su cónyuge. Ya ve que en las bueno, donaciones pero entre... en el divorcio debe haber Sí. hecho algún convenio con la persona con la cual estaba casada y supongo, ¿no? Y entonces claro. debe haber quedado la casa a nombre de ella. Sí, en- claro, en si el se convenio. hizo, claro, si se hizo algún convenio en donde Se tiene que haber haya- hecho un convenio Para divorcios. a la hora del divorcio, Sí. eso es indudable, pero porque no es así nada más. El tema con las donaciones entre cónyuges es que tienen un tratamiento especial que solo se confirman cuando es entre esposos, solo se confirman con la muerte del donante. El donante la puede revocar en cualquier momento, aunque vengan hijos posteriormente, no aplica en ese aspecto la revocación. En consecuencia, pues sí es importante revisar lo que señala el convenio de divorcio. Desgraciadamente, en algunos convenios no se mencionan todas las propiedades, omiten cosas y eso deriva en consecuencias que pueden ser delicadas para las personas. Pero fíjate que a mí me ha tocado, por ejemplo, en los convenios de divorcio, y entonces lo que se hace es que se escritura la totalidad de la propiedad, tanto el hombre o la mujer al quien le haya tocado, ¿sí? Y eso ya queda registrado, o sea, ya es prácticamente de ellos, no se la va a quitar así nada más. Por eso es precisamente el convenio de divorcio. Pero también te voy a decir otra cosa, si los cónyuges están casados en separación de bienes, recuerden que el Código Civil es muy claro y dice, el matrimonio civil se hace en el registro civil, a ver, tú te casas en bienes mancomunados o separación de bienes. Tú dices en separación de bienes en el registro civil, pero si la separación de bienes la haces ante notario público, queda firme, porque los bienes que tú separas cuando te casas son los que adquiriste antes del matrimonio. ¿Y quién adquiere antes del matrimonio? Es muy rara la gente que tenga antes del matrimonio. Y los bienes que adquieras después del matrimonio pasan a ser sociedad conyugal. O sea, si tú hay que leer y de verdad desentrañar todas esas palabritas que dice la ley, que generalmente no las leemos y no las entendemos. Si tú te casaste bajo el régimen de separación de bienes e hiciste la separación de bienes ante notario público, queda firme porque la separación de bienes se registra. Entonces es importantísimo. ¿Qué le recomendaría a esta persona? A esta persona de las niñas. Si su esposo le puede revocar la donación. No se la puede quitar, porque ya está, si está en el convenio no se la puede quitar. Lo que tiene que hacer es acudir ante un notario público para que ya de una vez le hagan la escritura a nombre de ella, no pasa nada. Sí, la única forma que puede haber es si todavía no ha muerto, porque ya con el fallecimiento ya se confirma la donación. El único tema hay que tener mucho cuidado es que Sí, no claro. necesitas la declaración judicial para poder hacer la revocación. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero claro, lo que comenta correctamente, si ya se divorciaron, pues en el convenio debe señalar Sí, debe señalar a quién le quedó la propiedad, exactamente. Nos hacen otra pregunta y nos señalan, quiero donarle a mis hijos, pero tengo miedo de que me quiten la propiedad porque no sé con quién se vaya a casar, ¿no? La pregunta que siempre te... Fíjate que eso confío en es... mi hijo, pero no sé con quién se vaya a casar. Sí, pero sí es cierto, ¿eh? Y sucede, desgraciadamente. ¿Cuántos casos no has visto de Las eso, no? terceras personas siempre dicen, oye, pues si eso te lo donó tu papá, eso es tuyo, vamos a venderlo, vamos a sacarlo de aquí. Eso sucede, desgraciadamente, es muy triste, pero eso es una realidad. Es cierto. Ahora, ¿cómo me protejo? O sea, le quiero donar a mi hijo, pero quiero protegerme que el día de mañana no me vayan a correr. Pues con el yo creo. usufructo, sí, el usufructo y la habitación vitalicios, Ok. porque eso por lo menos le respalda. Y ella, a ver, para que el señor o su hijo pueda vender esa propiedad o sacarla, tiene que ser o por renuncia del usufructuario o por muerte, siempre y cuando lo demuestre con una acta de La función. de defunción original.
Así te la exige el registro público. Tenemos otra pregunta. Soy soltera por viudez y única propietaria de un departamento que ya quiero heredarle a mis 2 hijas. Ya hice mi testamento nombrándolas mis únicas herederas. ¿Qué es más sencillo y económico para ellas? ¿Que yo en vida les done este departamento o que ellas después de mi fallecimiento lo escrituren en su favor? Fíjate, Paulita, que la verdad es una pregunta un poco difícil y te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llevan las muchachas? Digo, vemos casos muy difíciles entre hermanas que se están matoteando. Ahorita pueden decir, no, nos vamos a llevar muy bien y no es cierto. Se voltean y se dicen hasta de qué se van a morir. Tenemos varios casos así. Entonces, le aconsejaría a la señora que si realmente es un departamento, bueno, no lo puede dividir porque eso es imposible, ¿verdad? Pero es preferible que continúe con su testamento y el día de mañana, cuando ellas abran ese testamento y que vea que está a nombre de los 2, y entonces ya una decidirá si va a vivir con ella o le comprará la parte a la otra, y así está. Esa es una solución. Desgraciadamente en estas situaciones lo vemos todos los días también, donde cómo se pelean los hermanos, que oye, yo no tengo dinero para hacer nada, pero tú te quedaste con esto, que no sé qué. Digo, es triste decirlo porque lo vivimos nosotros todos los días, pero la situación es esa, que continúe, que no gaste, que continúe con su testamento. Y el día de mañana que las muchachas abran el testamento, vean que la casa o el departamento está a nombre de las 2, pues que decidan ellas si lo van a vender y cada quien se queda con una parte o se lo adjudican. Eso es lo más fácil. Pero ahí sí que de verdad tiene que pensarlo bastante. Sí, ahorita, bueno, haciendo otra pregunta que hace ratito platicábamos y comentábamos acerca de qué tan costoso es hacer la donación. Qué impuestos tengo que pagar y cómo tengo que hacer el trámite. Eso nos pregunta mucho. Si yo llego a su notaría, ¿cómo sería el trámite para hacer una donación? ¿Qué me pedirían? ¿Cómo me llevarían de la mano? Primero que nada, obviamente, la escritura. Hay que hacer un avalúo, ¿sí?, para saber cuánto van a pagar por la libertad de gravamen, por el valor catastral, ¿sí?, para saber qué impuestos tienen que pagar. Si esa donación se hace de padres a hijos o de hijos a padre, entonces muchas veces están exentas en finanzas, o sea, en el registro público, y eso puede servirles a ellos para tener como te dijera yo, un colchón para decidir, claro, es esto, me va a costar 50,000 pesos, me va a costar 20,000 pesos, 10,000 o lo que sea. Depende el valor realmente de la propiedad para saber cuánto se va a pagar. Nosotros no podemos decidir exactamente cuánto vas a pagar de impuestos. Claro. Se manda a hacer un plano, plano, se piden todas las identificaciones avalúos, libertad de gravamen, claro, valor catastral, todo ese tipo de cosas que son gastos que se tienen que hacer para conocer cuánto vas a pagar realmente de una escritura. Y ahí es donde entra también la asesoría notarial, en donde se le pregunta a la persona si realmente está consciente de las implicaciones que tiene la donación, que saben sus beneficios, sus consecuencias, y bueno, pues ya con esto se trata de hacer el traje a la medida de las necesidades de cada quien. Bueno, para concluir, queremos darles unos consejos prácticos para las donaciones, conforme a lo que platicamos con nuestra querida licenciada Leti. Y bueno, prácticamente se reducen a lo siguiente. Uno, si usted está interesado en beneficiar en vida a sus familiares, no lo postergue, puede hacerlo a través de una escritura de donación y también, bueno, a través de un testamento. Número 2, si por el contrario usted es el beneficiario, formalice la donación notarialmente. No basta con que su padre le diga, o la buena fe de la familia, debe de convertirse en propietario para estar tranquilo. 3,
Si usted desea donar y seguir ejerciendo los derechos de una propiedad que donó, como nos platicaba la licenciada Leti, deberá reservarse el usufructo vitalicio, es decir, debe conservar el derecho de mando sobre este inmueble. 4. Si ya recibió en donación, recuerde actualizar sus recibos de luz y demás servicios a su nombre para que pues, la propiedad coincida en este aspecto. Y por último, no se deje engañar, asesórese adecuadamente. Recuerde acudir a su notario de confianza y nosotros cuidadosamente le vamos a asesorar y haremos este traje a la medida de todas sus necesidades. Les diga. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada Leti del Carmen Gutiérrez Ruiz, por habernos acompañado. Déjame darle un Muchas consejo. gracias. Dígame usted algún consejo Fíjate adicional. que un consejo adicional, y se los digo de verdad, de corazón a todo mundo, no se dejen engañar. Han estado llamando muchos teléfonos, mucha gente diciendo que ellos los pueden asesorar, que ellos les pueden dar fianzas, que les pueden dar créditos. Y realmente no se dejen engañar, que son gestores. Hay mucha gente que le ha quitado mucho dinero en los terrenos. Acudan a una notaría pública, la que ustedes quieran, con la que quieran tener la confianza, que ahí les vamos a atender. Por favor, no se dejen engañar. Hay muchos gestores que lo único que hacen es robarle el dinero a la gente. Ya saben, si usted desea contactar a la licenciada Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, puede hacerlo en la notaría pública número 26, de la cual ella es titular. Se ubica en la calle Primavera 103, esquina Paseos Macinta, en Colonia Tasta, y sus teléfonos son 99 33 15 56 42 44 y 45, ¿correcto? Estamos enfrente a la CTM. Pues bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros el programa de hoy. Muchas gracias, licenciada No, Leticia. al contrario, Muchas gracias por a estar con ustedes. nosotros. Les quiero, la Nosotros verdad que también a para usted. mí son una alegría estar hoy aquí con ustedes. Me Muchas encanta, gracias. bueno, les quiero de toda la vida. ¿Para qué les voy a decir? Nosotros a usted Gracias. y nosotros a usted. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que les haya servido este programa, las asesorías que les damos. Sigan escribiéndonos, vamos a estar contestando en los demás programas todas las dudas que tengan. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que tenemos una cita agendada. Buenas noches. Bye. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.